Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas y tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla, nunca fallarás, nunca fallarás. Es fuerte el viento y profundo el mar, pero yo no estoy solo, tú estás junto a mí y tu amor nunca falla. El reto difícil es, pero jamás pensé que llegarías aquí y tu amor nunca fallas, pero tú, mi Dios, tú sigues siendo el de siempre. Tu amor nunca cambia. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas y tu amor nunca falla. Y tu amor nunca falla. Oh Dios, tú haces que todo obre bien para mí. Oh Dios, tú haces que todo obre bien para mí. Oh, oh, tú haces que todo obre bien para mí. Oh Dios, tú haces que todo obre bien para mí. Yeah. Tú sigues siendo el de siempre y tu amor nunca cambia. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y aunque se levante el mar, ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas y tu amor nunca falla, nunca fallas, no. Y tu amor nunca falla. Y tu amor siempre es fiel. Oh, oh, oh. Tu amor siempre es fiel. Yeah, yeah. Tu amor siempre es fiel. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al amor fiel de Dios sobre nuestras vidas, que es capaz de todo, de hacer milagros, de abrir caminos, de sanar corazones, Dios? Aquí estás, te vemos mover
Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Todos lo llamamos milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoramos. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios, así eres tú. Te Así eres tú, así eres tú. milagroso, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Apláudele fuerte a Él. Adórelo con los aplausos más grandes a Él, su corazón. Tu voz me llama
donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Dios, en tu presencia, solo en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En tu presencia está mi paz. En tu presencia está mi paz.
Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por el privilegio de estar acá. Gracias por pensar en nosotros para reunirnos hoy. Oramos porque si nuestros oídos están tapados por las ocupaciones, por los problemas, por las distracciones del día a día, tú los abras, Señor, y sea clara tu voz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, qué rico estar acá. Qué emocionante estar en este mes de aniversario. Me tocó, cuando digo me tocó es porque no estaba tan planeado, pero coincidió con tener el privilegio de estar acá. Muy emocionada de estar en este auditorio tan bonito, tan organizado. Y como siempre es súper emocionante estar acá. El sábado que el pastor hablaba de la iglesia y de lo que nos caracteriza, una de las cosas que mencionaban entre el público era el amor. Y si algo he sentido yo de este lugar, y siempre lo cuento como experiencia cuando vivía en Carepa, es que el amor en este lugar es tan grande y tan notable que en esa época yo recuerdo que alguna hermana sabía que lo mío no era la cocina, y cuando hacía frijoles el domingo decía una coquita para Manuel. Otro sabía que estaba haciendo un sol impresionante y lo mío no es la caminada y llegaba con la moto. Y así poco a poco de cada uno, entonces siempre es muy emocionante estar acá. Y precisamente el pastor hablaba del amor este fin de semana y venía pensando estos días, desde el fin de semana, que quisiera que Dios hablara hoy a la iglesia a través de mí. Y pensaba en el amor, lo que él hablaba. Y les confieso, entre esos pensamientos, entre lo humano, lo espiritual, todo ahí alegando en la cabeza de uno, no sé si les ha pasado. Entonces yo pensaba, el amor, sí, te pegan en una mejilla y corres la otra, y todo lo que bíblicamente nos han enseñado. Y mi yo más humano decía, yo he tenido la oportunidad de buscar de Dios desde muy niña. En la escuela dominical me ponían a pintar siempre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos. Entonces, aprenderlo desde tan chiquita y ser un mensaje repetitivo, que debe ser repetitivo, me hacía quitarle valor. Y yo decía, no, del amor. Pero el Señor me llevó a pensar muchas cosas, y antes de entrar en la palabra, quiero contarles una anécdota que casualmente estos días, con alguno de ustedes que tuvo la oportunidad de verme, les contaba. Algunos saben que yo viví en Argentina un año, y cuando llegué, mientras me instalaba y todo, pues una de las prioridades era tener dónde congregarme, dónde buscar de Dios. Y pues allá sí no conocía a nadie. Entonces no sabía una recomendación de a qué iglesia ir. Entonces busqué en internet iglesias cristianas, y el filtro que yo tuve fue una cerquita donde yo me estaba hospedando. No sabía más ni de denominaciones ni nada de eso. Entonces un domingo madrugué a la iglesia, era una iglesia más bien grande. Y cuando llegué, los servidores me recibieron con un abrazo súper caluroso. ¿Cómo andás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, ay, muy bien. Y cuando respondí, ahí me dijeron, ¿de dónde sos? Ah, yo soy colombiana. No hay sino decir una sílaba para que se note que no era de allá. Y entonces, ay, qué lindo, venís por primera vez, sentate acá. Y bueno, me ubicaron en un lugar. Yo estaba muy intimidada, a pesar de ser cristiana. Eso de ser nuevo no es que sea muy divertido, realmente en ningún lado. Y me senté, estuvimos en la alabanza, y les contaba que después de eso, la del lado también me dijo, hola, ¿ya habías venido antes? No, es primera. Ah, ¿de dónde sos otra vez? Colombiana. Colombia, qué lindo, es Colombia. Y entonces empieza a contarles a todos los del alrededor, es nueva, es de Colombia, es de Colombia. Y todo el mundo se empieza a parar. Y yo sentía mucha vergüenza porque yo sentía que estaba interrumpiendo porque apenas iba a empezar, y se paraban a abrazarme, a saludarme. ¿Cómo andás? Qué bueno que estás acá. Entonces yo dentro de mí decía, ellos demás que creen que yo no soy cristiana y están tratando como de tener afinidad conmigo. Muy especiales. Fue un momento muy bonito porque incluso en su cultura consumen mate, que no sé si lo han visto, lo han escuchado, son unas hierbas con agua caliente, hierbas sanas, tipo aromática, pero muchas.
y lo comparten y es parte de su cultura compartir de su, llamémoslo para que lo entendamos, pitillo con el del lado, aunque no lo conoces. Y estaban en la iglesia y nuestra cultura en la iglesia no es bueno comer, por respeto, siempre. Pero ellos no, ellos compartían el mate y galletitas. Entonces empezaron a pasar, el mate venía de por allá lejos, llegó hasta mí. Yo respiré profundo porque yo, ay Dios mío, cuánta gente ha tomado este mate, pero sería una grosería de mi parte no recibirlo. Comimos galletica y muy especiales. Y cuando se acabó el servicio, todos tenían que ver conmigo. Entonces yo dentro de mí decía, bueno, es de más que les dijeron, si ves a alguien nuevo, pues trata de hacerlo sentir bien. Y era una calidez impresionante. Entonces me decían, ¿y vos dónde estás viviendo? Entonces, en el hostel. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, ya me voy para allá, pues todavía no conozco a nadie acá, en fin. Chicos, ¿qué tal si hacemos una comitiva para estar con Manu? Vamos a estar con Manu. Pues se armó el almuerzo, varios carros, yo terminé montada en uno de esos carros, no conocía a nadie, pero yo dije, pues obvio, son gente buena, no va a pasar nada. Y nos fuimos para la casa de alguien y todos llevaron papas, en fin. Yo me sentía muy extrañada porque sentía como exceso de afecto. No sé si era la diferencia cultural, en fin. Y cuando llegamos allá y compartíamos la comida, en fin, uno de ellos dijo, bueno, ¿y qué les parece si hablamos un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y yo dije, parece un ADN, esto es un grupo, esto qué, no estamos en el almuerzo. Y todos, sí, yo quiero empezar, yo quiero contarles que... Y eso fue casi un culto, por llamarlo de alguna manera. Toda la tarde mientras compartíamos y ellos de la forma más calurosa me recibían, era una oportunidad para compartir de Dios. Y uno de ellos decía, pues ¿cómo no vamos a hablar de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Manu, ¿a ti qué te ha pasado? Y así, y nunca me habían preguntado ni cuánto llevaban la iglesia, si sos cristiana, si no. No, yo iba arrastrada, contagiada por su actitud. Todo el día la reunión en esa casa giraba en torno a Dios. Vamos a hacer ejercicios, pues con música cristiana. O sea, a mí me parecía una cosa muy exagerada porque era diferente para mí. Ahora, yo ese día concluí, debe ser porque soy nueva, pero les contaba yo a ellos que realmente supe que era un amor genuino porque todos los meses que yo estuve allá, ellos se comportaron igual. Y de repente me escribían y me decían, Manu, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vamos a estar en el río? ¿Querés llegar? No sé, y así. Y era un deseo de estar juntos. Y pensaba yo en ese grupo y había casados, solteros, mayores, jóvenes, en fin. Y eso no limitaba ese amor de parte de ellos. A mí me marcó mucho y yo se los quiero contar. Es porque estaba pensando que definitivamente eso es lo que nos identifica. Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú decides enamorarte de Él, tú te conviertes en dos cosas en uno. Por decir, tú puedes ser hijo, esposo, en fin. Así, de la misma manera, tú puedes ser, ahí mismo te conviertes en un hijo de Dios. Básicamente, cuando tú eres hijo, es porque algo parecido tienes. Cuando vemos a Juanita por ahí, si ustedes ven a Juanita por ahí perdida, entonces empieza a identificar a sus papás. Y lo primero es porque se parecen. Eso nos hace hijos, parecernos a Él. Y lo otro es ser discípulos, ¿cierto? El Señor nos hizo sus discípulos y ser discípulos de Jesús implica seguirlo. Más allá de parecernos, implica hacer lo que Él hizo. Entonces les quiero decir esto porque me gustaría que leyéramos un versículo en Mateo 5, versículo 43 al 45, se los voy a ir leyendo, seguramente lo han escuchado, estoy casi segura que todos. Y dice así, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y el capítulo sigue hablando de, y si eres amable con los que son amables contigo, pues ¿qué sentido tiene? Y este es un pasaje que yo conozco desde hace mucho tiempo,
porque son de los primeros pasajes que te enseñan. Pues obvio, tienes que amar a los que también te hacen daño. Y eso suena muy bonito y cuando uno lo repite mucho, hasta fácil suena. En los últimos años, el tema de liderar una empresa me ha confrontado a leer esto. Entonces yo leía, ora por los que te persiguen. Y ahí mismo entonces viene y Dios trae a mi cabeza las personas que me persiguen, llamémoslo así. Y después dice, ama a tus enemigos. Y entonces pienso en las personas que de alguna manera, conscientes o inconscientemente, me han hecho daño y empiezo a pensar si soy capaz de amarlos. Y me empiezo a dar cuenta que el hecho de seguir a Jesús y ser su hijo, si implica fundamentalmente claro, como lo dice la Biblia, después de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Esto es fácil para ti? En lo personal te puedo decir que para mí es un reto de todos los días, todos los días. El recordar a esas personas y hacer el ejercicio de mencionar su nombre en voz alta y decir, yo lo amo, eso me suena a mí hasta difícil de pronunciar. Y cuando hago ese ejercicio, entonces compruebo que en mi corazón Dios tiene mucho que hacer, pero que es el primer reto que yo tengo que pasar si yo quiero ser su hija y su discípula. Alguna vez el año pasado sucedió algo de esas cosas que lo ofenden a uno. Decía el pastor Juan el domingo algo que es cierto, y es que cuando sucede algo con gente que tú amas, pues duele mucho más. Y ese día recuerdo que con rabia le dije a mi esposo, hablando de esa persona, le dije, no le vuelvo a ayudar nunca más, porque es que no se merece mi ayuda. Y no se merece que, en fin, y que yo esté ahí, no más, hasta hoy. Hoy corto con eso. Y me dormí. Y cuando despierto al día siguiente, a veces me había dado cuenta que inconscientemente lo primero que hacía era buscar noticias y redes sociales en mi celular. Y me di cuenta lo peligroso y lo mucho que eso evidenciaba de mí. Entonces me prometí que lo primero que yo iba a hacer al coger el celular era ver la hora y leer, aunque sea un versículo bíblico. Cosas que siento que pueden ir cambiando sutilmente malas costumbres. Y cuando lo leí, tenía este pasaje de Lucas 6, versículo 35, se los voy a leer, dice así, amen a sus enemigos, háganles bien. Cuando yo decía nunca más va a contar conmigo, me refería también a que nunca más iba a prestarle dinero, nunca más, no es justo, pensé. Y el versículo dice, presten sin esperar nada a cambio. Era Dios como con un megáfono así en la ventana, porque lo dije en la noche, me dormí, desperté y Dios tenía este versículo para mí. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando como verdaderos hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. El versículo lo que lleva a decirnos es, si usted quiere comportarse como hijo, tiene que amar sin esperar nada a cambio, tiene que prestar sin esperar nada a cambio. Eso es uno de esos versículos de Proverbios. Y cuando en temas económicos se trata, tengo una premisa y es que si lo voy a hacer es porque no voy a esperar la devolución de eso. Y lo pienso así porque como sé que eso puede dañar el corazón o una relación, desde que lo hago digo, lo regalo, porque si no, vamos a dañar los corazones. Y entonces dice, y será grande su recompensa en el cielo, porque Él es bondadoso con todos. Él nos da aunque seamos desagradecidos. Y cuando leía esto, ahí mismo era como si Dios trajera una película poniéndome a mí en escenas del día a día, evidenciando mi corazón desagradecido con Dios. Entonces era como si me recordara, si tú no lo haces con ellos porque te parecen desagradecidos, y realmente era lo que sentía, porque yo sí lo tengo que seguir haciendo contigo, porque sí lo hago contigo. Entonces lo primero que quiero decirte es que si vemos en este versículo dice que eso es una forma de evidenciar que tú eres hijo de Dios. Entonces la pregunta es que te debes hacer ahí como una autoevaluación. Yo soy hijo, me comporto como hijo y el comportarme como hijo me hace ser parecido a Él.
no sé si me parezco mucho a mi papá falleció desde que yo era muy niña, pero a mi mamá sí. Y cuando mis amigos ven a mi mamá, no, es que es Manuela, igual de traslúcidas, por más que nos tratamos de broncear no hemos podido, el mismo color de los ojos, en fin, y ahí mismo identifican. La pregunta es, cuando te ven a ti, dicen, ¿qué será? ¿Qué será que tiene como raro, diferente? Es muy triste que a veces el ser cristiano, y cuando uno ve las redes sociales y todos los comentarios y las discusiones que se hacen entre hijos de Dios, y por qué pongo las comillas, porque no se están comportando como hijos, no hace un reflejo verdadero de lo que es Jesús en nosotros. Ahora, les decía hace un momento, no solo se trata de ser hijos, sino discípulos. El discípulo es el que lo sigue, el que hace lo que él hizo. Cuando yo te sigo, yo voy tras las huellas, tras los pasos que tú ya hiciste. Quiero leerles este pasaje en Juan 13:35. No me está cargando por acá. Bueno, ya se los voy a leer. Y básicamente lo que habla la palabra de Dios es: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Cierto? Es a lo que hace referencia el versículo. Y aquí cuando habla de discípulos, ese amor lo habla internamente. Se lo estaba diciendo a sus discípulos, o sea, el amor entre ustedes los que me siguen, entre ustedes mi iglesia, entre ustedes mi congregación. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Sabes cómo utiliza Satanás el evidenciar que hay una discusión o una rencilla o un malestar entre miembros de la iglesia? Lo utiliza perfectamente para que otros no lleguen. Es un arma, pero perfectamente letal, para matar un alma que posiblemente podía llegar a los pies de Jesús. A veces una de las preocupaciones que más siento en mi corazón es cuánta gente podría dejar de llegar a los pies de Jesús por verme a mí. ¿Cuánta gente? ¿Han escuchado a veces de pronto familiares o amigos que no sean cristianos y se peguen de alguna situación tuya para decir, yo por eso no voy a esa iglesia? Yo por eso es que no me vuelvo cristiano, porque es que son más, y empiezan a utilizar esa debilidad o eso que vieron de tu carácter o eso para evidenciar lo que Satanás quiere hacer. Claramente somos personas que estamos en una carrera constante, en un perfeccionamiento que Dios trabaja en nosotros. Pero ¿sabías que esa vez que te levantaste mal geniado y que de una manera brusca le hablaste a otra persona, esa vez Satanás pudo usar eso? Yo me confronto mucho con relación a eso, porque cuando empezamos a liderar la empresa, sentía que había un llamado espiritual de parte de Dios a que esas personas que llegaban a la empresa conocieran de Dios a través de nosotros. Pero entonces en ciertos momentos de trabajo bajo presión, de situaciones a los que todos estamos expuestos laboralmente todo el tiempo, situaciones económicas o un mal momento con el jefe o con un compañero y demás, era como si el Espíritu Santo trajera a mi corazón, a mi conciencia, lo malo que estaba viendo esa persona a la que yo le había estado hablando de Jesús. En la empresa frecuentamos que cada vez que nos vamos a reunir, líderes, operadores o en fin, siempre empezamos con una oración y les enseñamos a la gente que llega, respetamos tu creencia, pero consideramos que en esta empresa siempre tenemos que hacerlo partícipe a él. Entonces yo me preguntaba, ¿qué puede pensar, qué puede haber en el corazón de esa persona que evidenció el día en que exploté y no supe manejar mis emociones? Me preocupa mucho la gente que no llegue a los pies de Jesús a causa de mis actos. Ahora, ¿qué implica el amor? Amar suena muy fácil, como lo leíamos al principio, cuando es con alguien que también amas, cuando es un amor correspondido, cuando es con alguien que se parece a ti, porque es claro que tenemos más afinidad con unos que con otros, entonces hay más empatía, hay más feeling, te gusta lo mismo que a mí, posiblemente somos contemporáneos, entonces hablamos de lo mismo, o somos parejas, estamos casados, entonces nos entendemos mejor, todo eso puede pasar.
Y así es fácil amar. Vamos a hablar de los casos en los que no son tan fáciles. Me reía el domingo cuando el pastor decía, ¿a quiénes les pasa que haya personas que encuentra o sabe que hay personas difíciles de amar en la iglesia? Yo estaba al lado de Carlos, me reí porque la única que alzó la mano fue la pastora. Y todos los demás nos quedamos como, no, en la iglesia, aquí todos nos amamos. Y entonces me quedaba pensando en ese momento, en que a veces queremos autoengañarnos y dejar de reconocer que eso que puede ser difícil de amar, o esa persona que puede ser difícil de amar, termina siendo mi reto personal. Y es un reto que no es para agradarme a mí o para sentir, wow, qué gran líder soy, sino para agradarlo a él. ¿Qué estás dispuesto a hacer a cambio de que él sonría? O a cambio de que él se sienta satisfecho contigo como hijo y como discípulo. Una de las cosas que tenemos que hacer es renunciar al deseo de querer tener la razón siempre. Nos encanta tener la razón. Es difícil ser confrontados. Es difícil que nos digan, no, no tienes la razón. No estoy de acuerdo contigo. Uy, esas son de las cosas que más difíciles nos da. En Efesios 4 hay un pasaje rápido que se los voy a compartir por acá. Y yo pensaba en este tema de tener la razón. Tener la razón, por aquí, no sé qué está pasando con este celular. Tener la razón implica eso de querer tener la última palabra. ¿Les ha pasado que en una discusión quieres ser los últimos que hablen? Pero si el otro vuelve y dice otra cosa, entonces tú vuelves y te enganchas en la conversación. Efesios 4, por aquí, perdón. Bueno, puede ser un acto del enemigo, pero no me están cargando los versículos. Pastora, aquí está, ok. Efesios 4, 29. Mientras nos lo ponen ahí, les voy contando. Ok. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Algo que le enseñamos mucho al equipo es, usted no sabe dónde está, usted no sabe al lado de quién está. Procure cuidar sus palabras. Y eso lo hacemos solo con ánimo de empresa. Porque trato de enseñarle, usted no sabe si por ahí está pasando un gerente y está escuchando y lo que tú estés diciendo va a dejar mal parado a la empresa. Tal cual, realmente si lo llevo al mundo espiritual, tan importante es cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, porque eso que vamos a decir deja mal representado o bien representado al reino de los cielos. Con mi esposo molestábamos y de pronto a ustedes les ha pasado también, o fue algo mucho de los cristianos, cuando iba a decir algo, él me decía, ¿edifica o no edifica? Entonces yo, no edifica, entonces no lo digas, ok. Después molestando le decía, esto no edifica, pero tampoco no edifica, es una bobada, puedo decirla, listo, sí, es así se dice. Porque empezábamos a hacer el ejercicio de cuánto daño hacemos con nuestras palabras y detectábamos entre nosotros incluso el hacer comentarios que destruían. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer para amar de verdad, y cuando digo amor de verdad, es el lado difícil, no lo fácil, es renunciar al deseo de tener la razón. Y aquí hago una salvedad, aunque la tengas. Es que hay momentos donde realmente tú tienes la razón, pero no vale la pena, no va a edificar, no va a sumar espiritualmente a esa otra persona, que tú te asegures de que quede claro y pongas el punto final de la conversación. No suma. Renunciar a mis costumbres. Y con esto voy a que aún nosotros como iglesia muchas veces nos autoengañamos disfrazando cosas que Dios quiere cambiar en nosotros, como la costumbre que me enseñaron en mi casa. Pues es que en mi casa todos hablamos así, todos hablamos con ese tonito, ¿qué vamos a hacer? Pues que así somos. Mi familia dice, no, es que los Lara somos así. Y empezaba a identificar que básicamente lo que hacíamos era disfrazar la grosería de una costumbre familiar, como si fuéramos animalitos incapaces de cambiarlo.
no, es que ese es mi carácter, es que ese es mi genio, es que así soy yo. Pero cuando tú vienes a los pies de Jesús, debe haber una renovación de eso, debe haber una capacidad de cambio. No sé si tú identifiques que posiblemente, a pesar de llevar muchos años o meses o días, eso no nos hace más ni menos, conociendo de Jesús, sigas teniendo ese lastre ahí arrastrado de que así soy yo y el que me quiere así. Y ese no es el propósito y la voluntad de Dios. Y aquí en 1 Corintios 8:13, les voy contando, es un pasaje en donde Pablo le dice a la gente, en aquel momento decían, no está bien comer aquello que fue sacrificado en un templo a otros dioses. Y entonces Pablo dice, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. A lo que se refería y el contexto que les estaba dando es que Pablo dice, todo lo creó Dios y Él ha santificado todo. Entonces realmente el tema de que esto esté en el templo a otros dioses no te hace faltarle a la pureza que debes tener. Pero no importa, si hay alguien que en su corazón dice, ojo, si hace eso, entonces lo vas a llevar a caer en pecado, entonces no lo hagas, aunque no sea precisamente malo. Y renunciar a mi bienestar, esto es lo más difícil de amar, y es de buscar que el otro se sienta mejor de lo que yo me puedo estar sintiendo. Y este pasaje que es Lucas 6:29, yo quisiera que lo leyéramos porque sé que se lo saben, sé que la mayoría lo ha escuchado. Si no es porque lee la Biblia cotidianamente, mínima en la película de Semana Santa lo pudo ver. Pero yo quisiera que si lo vamos a leer, usted lo lea pensando en el nombre de esa persona que cuando te lo nombran como que arde por aquí, por dentro. Y dice así, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impides que se lleve también la capa. Sigamos ahí. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Le contaba a los pastores que hace como 10 días tuvimos un robo dentro de la empresa de alguien que era de confianza. Y para mí fue un proceso que fue como que en ese instante en que vi la evidencia de todo y ahí mismo empezaba a recordar. Y miren también, Satanás como es, muchas veces disfraza el amor esperando recompensa. Empezaba a recordar cómo fuimos con esa persona. Ay, y cuando no llevó el almuerzo, y cuando necesitaba esto, y cuando no tenía para el arriendo, y cuando esto, y cuando hablamos, y lo que me dijo, y empezaba a recordar todo eso, y pensaba después en este versículo, cuando lo leía con calma, y me dolía el corazón pensar en eso, pensar en que si me hizo esto, entonces decir, venga, pero pégueme acá también, no pasa nada. Quiere la capa, pero también le doy esto. Y pensaba que eso sería una huella muy auténtica de que somos hijos de Dios. O sea, eso sería una evidencia tan clara de que tenemos un corazón muy transformado, que es capaz de amar y de renunciar a mi bienestar para que tú estés mejor. Pero resulta que nuestro corazón se va endureciendo. El pecado, las circunstancias, las experiencias, a medida que van pasando situaciones, el corazón tiende a endurecerse. Al principio, como autoevaluación, yo decía, bueno, Señor, si tú nos pusiste acá, hay un propósito espiritual más que material. Entonces, seguramente es que ellos conozcan de ti. Pero cada año, cada mes, cada día ha traído situaciones muy difíciles que llegan a una tendencia a endurecer el corazón. Y el Señor me hizo caer en la cuenta de eso cuando un día le dije a un coordinador, evitemos al máximo el contacto conmigo. Yo no quiero tener ningún tipo de contacto personal con la gente. Yo lo voy a manejar administrativamente y cualquier cosa que sea contigo. Y si es muy grave, ahí sí, pero de resto no quiero nada. Y cuando me fui, empezaba Dios como a trabajar en mi cabeza y a recordarme el deseo que tenía y cómo las experiencias habían logrado endurecer mi corazón. Y resulta que esas experiencias deberían en cambio afianzar más la autenticidad de nuestro cristianismo. Y detectaba que lo que me estaba haciendo falta era pasar mucho tiempo más en la presencia de Dios, porque en mis fuerzas, no.
No, es un reto, es un reto. Tratarlo de hacer como Manuela tan querida, tan amorosa, no, sino salía corriendo a los pies de Jesús a hablarle lo mucho que me dolía, pero lo mucho que reconocía su amor, iba a ser muy difícil hacerlo. El Señor me recordó que tuvimos un empleado a quien quisimos mucho, y en esa época mi deseo de hablarles de Dios estaba intenso, era full, recargado, o sea, todavía no estaba bajita de batería. Y un día, incluso, muy conmovida porque un jefe a quien amé mucho falleció, llegué a la empresa y los senté y les empecé a hablar del cielo y el infierno. Y dije, ¿tú sabes dónde va a ir tu alma si no reconoces a Jesús en tu corazón? La gente dice, no, ya fue a descansar, por lo menos está descansando. ¿Sí? ¿Estás seguro? Y empecé a hablarles. Y resulta que eso solo lo sabía Dios, y Dios solo sabía de ese momento y qué propósito había con ese momento. Pero eso fue un viernes, 8 días después, al domingo siguiente de arriba, mientras él iba camino a la empresa en la moto, se accidentó y falleció. Y entonces el Señor me decía, ¿estás segura que quieres estar lejos? Y si yo te llamé por esa alma, y si esa fue la motivación para que estuvieras aquí y perdiste el enfoque. Y realmente es que nosotros perdemos el enfoque cuando dejamos de amar. Ese es el momento en que como cristianos nos desviamos. Por estos días ha estado muy de moda la palabra empatía. No sé si han visto que con relación a todas las manifestaciones hay una frase que ronda mucho por redes sociales que dice que la comodidad no te nuble la empatía, haciendo referencia a que si tú estás bien, por lo menos trata de ponerte en el lugar de quienes no lo están. Y la frase no la digo para hacer alusión a lo que está pasando, sino para hablarte de empatía. Yo buscaba la palabra empatía, que es una palabra de origen griego, y decía como significado, percibir el sentimiento de dolor del otro. Y entonces empezaba a hablar de eso que significa ponerte en los zapatos del otro. Y si nosotros hablamos de lo que representa nuestra fe por excelencia, hubo alguien que se puso en tus zapatos, alguien que se puso en tu lugar, y fue Jesús. El que tenía que haber sido crucificado eras tú y era yo, por nuestros pecados, pero Él, al percibir la condenación que recaía sobre nosotros, dijo, no, ellos no, voy yo lo hago. Yo percibí el dolor, la condenación, es cierto, es empatía, es un acto de empatía, obvio que es un acto de amor por excelencia más que cualquier cosa. Pero cuando hablaba de empatía, pensaba como iglesia si tal vez hemos ido perdiendo la empatía, y es la capacidad de percibir el dolor del otro, o que tal vez me han dejado de doler las almas. Le contaba yo a los pastores que yo tuve una profesora de la escuela dominical cuando era muy niña que me decía que cada alma que se iba al cielo o que conocía de Jesús a través de mí iba a ser una piedrita en mi corona en el cielo. Y yo lo asumí tan verdadero y tan real que entonces yo le hablaba a la gente de Dios, y si yo le decía, ¿vas a hacer la oración de fe? En ese momento mucho más fuerte que ahora era el tema de la oración. Y cuando hacía la oración de fe, yo me decía, una piedrita más, y andaba contando, y no, es que se va a salvar y ya no va a parar. Y tenía muy claro que mi misión era que otros conocieran de Jesús, y era percibir el dolor de ellos. Para ir terminando, hay 3 áreas o hay 3 espacios que nos resumen un poco. Otros pueden decir, no, hay más, claro, todos tenemos más áreas. Pero digamos que nosotros tenemos 3 espacios donde nos movemos el mayor porcentaje de nuestro tiempo. Se llama iglesia, casa, trabajo. Si no trabajas, estudias. Digamos que ahí estamos la mayor parte del tiempo. Hay otros que tienen muchas más. Y resulta que pensaba yo en la iglesia y decía, y con relación a la iglesia y al amor. Y la iglesia es el lugar donde más deberíamos desarrollar la empatía, el percibir el dolor del otro. Y cuando digo dolor, no digo necesariamente porque veas a alguien llorando, sino porque percibas que a esa persona le hace falta tu saludo, porque perciba que a esa persona le hace falta tu abrazo, o porque percibas que a esa persona le hace falta tomarse un café contigo y poder hablar de cosas que necesitan ser alimentadas espiritualmente. Le decía yo a las personitas con las que hablaba esta semana, imagínate si llega alguien nuevo a la iglesia y ese alguien obviamente intimidado porque no conocía a nadie por la situación, no tiene amigos cristianos, simplemente quiere conocer de Jesús, sale
y todos estamos ensimismados en nuestra comodidad. ¿Y cuál es nuestra comodidad? La gente con la que tenemos afinidad, la que amamos, o sea, las personas fáciles de amar, los que son de tu grupo, qué rico estar con ellos, qué rico verte a ti, con quien hablo y conozco hace muchos años. Pero se me olvidó que esa personita que estaba allá seguramente necesitaba mi abrazo, un saludo cálido. Yo cuando me despedía de los hermanos, amigos que conocí en Argentina, les decía, ustedes no se imaginan lo que representó para mí esa bienvenida. Era como sentirme que llegué a un país extraño, pero encontré gente que me hacía sentir amada. ¿Qué pasa con esas personas en nuestra iglesia? Y hablo de la iglesia en general, que a veces como cristianos, como se nos vuelve un acto a veces religioso y rutinario, pero se nos enfría la convicción de que hay otros que necesitan de Jesús, de que hay otros que necesitan ese abrazo o sentir esa afinidad. Me acordaba Gerardo, porque estaba yo chicaneándoles a los que estaba, de que en la época que Dios me permitió estar acá, lideraba un ADN junto con Márgara. Y yo les chicaneaba diciéndoles, pues, no sé, 10 años y todo, pero hay que reconocer que mi ADN dio fruto. Y hablaba de esas personitas que hoy los veo ahí en la lucha diaria de buscar de Dios y que estuvimos ahí junticos tratando de alimentarnos. Y entonces Gerardo me decía, ¿te acuerdas que en las noches Gerardo me decía, bueno, ¿para dónde vamos hoy? Él era el transportador porque tenía moto. Me decía, bueno, hoy vamos a visitar a tales, vamos a comprar el pan y vamos para allá. Y así, esos eran nuestros planes, porque el reto, y él se sentía también espiritualmente alimentado al ir a visitarlos, a esas personitas del ADN y hablar de Jesús y cómo vas y esa lucha que estás teniendo y que esos temas nos fortalecieran porque nos estábamos ahogando tal vez en las situaciones. En la casa saben lo mejor y lo peor de ti. Y posiblemente también vives y tienes con gente cerca que ni idea del amor de Jesús. Y que tú eres el único espejo que ellos van a tener, tal vez, o tienen para conocer. Y no sé si realmente seas el reflejo correcto de lo que ellos deberían ver. En el trabajo es mi oportunidad de que la gente vea a Jesús en mis decisiones, en la sabiduría de mis decisiones. Y no sé si la gente que está alrededor de ti, en tu trabajo, vea eso. Y pueda decir con orgullo, sí, él es cristiano, ella es cristiana. No, es que es por eso, si ves cómo es de especial. O al contrario, use tus decisiones para decir todo lo contrario. Para concluir, cuando oro, hay dos cosas que el Señor me recuerda. Y es que Él no nos perdona si nosotros no perdonamos. Eso está claro. Entonces, aunque me es difícil, es una terapia diaria. Y es que tengo en mi cabeza a las personas que recientemente me han herido, porque realmente uno tiene heridas y confrontaciones permanentes. Y a veces no sé si llegas al trabajo con rabia, no me gustó que me dijeron esto, no me gustó que pasó esto. Entonces, al orar, le digo, Señor, yo perdono a tal, lo perdono por esto. Y mientras lo estoy diciendo, ahí mismo el Señor me dice, es como si me revelara mi debilidad. Lo perdono por desagradecido, y pienso, soy desagradecida con Dios, sí. Lo perdono por no haber valorado lo que le pusimos en sus manos. Lo he valorado, los tales, no. Entonces ahí mismo el Señor empieza a hacer una forma de devolución de eso. Hay un capítulo por excelencia que es 1 Corintios 13, se lee mucho en los matrimonios, se lee mucho alrededor del amor, pero realmente si tú sientes que cumples esto que vamos a leer, haz de cuenta que ganaste el examen. Si tú sientes que cumples unas cositas y otras no, es porque afortunadamente mientras hay vida y esperanza, y quiere decir que el Señor todavía nos permite estar en esa lucha para nosotros tener un cambio. Y yo quiero que ustedes reciban este dulcecito que van a tener ahí. Y cuando pensaba en este dulcecito, lo veía como una buena excusa para cambiar el rumbo de a veces decisiones. Y esto lo vamos a llamar un dulce con propósito. Un dulce con propósito es porque este dulce va a representar, aquí está Pablo porque quiere estar en la alabanza, este dulce va a representar la oportunidad de acercarte a alguien con quien no has hablado cotidianamente. A veces te dejas sesgar,
de que de pronto esa persona no se parece a ti, no hace empatía contigo, pero recuerda que si tú eres hijo y si tú eres discípulo, se trata simplemente de amar. Este dulce se lo vas a entregar a una persona a la que tal vez quieras pedirle perdón, y con eso me refiero en general. Y va a ser una buena excusa. Y vas a orar, ¿sí? Hay cosas que de pronto tal vez no sea hoy, pero tú te vas a ir para la casa con la tarea de decirle: Señor, yo tengo una situación pendiente por resolver. Tal vez tengo una persona a quien necesito que me perdone y perdonar. No sé si les ha pasado que hay momentos donde uno siente, pero yo ¿por qué voy a pedir perdón si el que me hizo daño o la que me hizo daño fue él o ella? ¡Qué absurdo! Sí, seguir a Jesús no es propiamente seguir la naturaleza de cómo te sientes mejor, no, es cómo le puedes agradar más. Entonces, si ves a alguien a quien no conoces o no has hablado mucho con esa persona, entonces que este dulce sea la oportunidad de decirle: ve, ¿cómo estás? Yo te veo muy frecuente, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar, y que sea la oportunidad de que Dios te use en tu casa, lo hablábamos hace un momento, en la iglesia, en tu trabajo. Pero hay un compromiso y hay un reto con el que tenemos que salir de aquí hoy, y es un reto que no es hoy, son todos los días. Y es de que tu huella, han visto que las empresas a veces tienen un huellero, una máquina donde tú pones la huella y es marca el ingreso, la hora de ingreso, la hora de salida, te identifica esa marca como el empleado de esa empresa. Bueno, que sea la oportunidad de que si tú llegas al cielo y está la máquina, obviamente como representación, tu huella ahí mismo se abre a las puertas, obvio, es hijo, obvio, es discípulo, y no se confundan como: venga, usted sí va mucho a la iglesia, pero no me suena su cara, no me suena, porque básicamente lo que nos reconoce en la iglesia, en lo externo, en lo público, en lo privado de nuestra casa, es la capacidad de amar. ¿Qué tal si tú cierras ahí tus ojos? Y le oro al Espíritu Santo para que traiga a tu mente en este momento la situación aquella en donde tal vez no fuiste el mejor representante del reino de los cielos, o las personas que están estorbando una comunión íntima con Dios, porque ha faltado el perdón, porque ha faltado el amor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores. Cuando tú amas puedes superar, soportar, levantarte, levantar a otros. Señor, Espíritu Santo, realmente si estamos acá es porque queremos ser reconocidos como tus hijos, es porque realmente necesitamos y queremos parecernos a ti, es porque queremos ser los discípulos que te siguen y que son reconocidos porque hacen lo que tú hiciste. Y cuando a ti te golpearon, tú callaste, tú enmudeciste, dice tu palabra. Y mientras te decían: ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres el Hijo de Dios, tú decías: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, qué nivel de amor tan grande, tan profundo, tan difícil de entender. ¿Cómo puedes amarnos y perdonarnos cuando hoy te pido perdón por algo que incluso sabes que me voy a volver a equivocar en lo mismo, y tú, Señor, traerás de nuevo tu gracia, tu favor y tu misericordia? Gracias por amarnos, por perdonarnos sin merecerlo, porque también, Señor, hemos sido hijos desagradecidos, hemos sido hijos distantes. Señor, yo oro porque tú traigas revelación a nuestros corazones, porque nos dejes salir con la convicción de querer ser un hijo real de tu presencia, Señor. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Ruego hoy que hagas
más de ti, menos de mí. Hay algo muy importante que no quiero dejar pasar en esta noche mientras estás ahí en adoración. Mateo 11:29 dice, Jesús mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. La importancia de nosotros movernos en los principios de Dios, la importancia de nosotros llevar esa carga que Él nos pone, es porque al final del camino experimentamos paz y fortaleza, experimentamos descanso, porque hay que reconocer que durante este tiempo de peleas, de disgustos, de malos entendidos, lo único que trae para nuestra vida es dolor, angustia y cansancio. Esa sensación de que nada me pasa bien, esa sensación de que nada me cae bien, es definitivamente una alarma que te está diciendo, llénate de mí. Es Jesús diciéndote, llénate de mí. Y por eso en esta noche podemos pedirle que seamos llenados por Él y decirle una y otra vez, más de ti. Díselo, menos de mí, Menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Por seguirte a ti. hay una buena noticia en esta Más de noche. ti. Hay una buena noticia para aquellos que están sintiendo, definitivamente yo perdí el rumbo, yo perdí el camino. En algún momento empecé a alejarme de estos principios básicos de conocer, de amar y de seguir a Jesús. O tal vez durante toda mi vida he estado luchando con mi propia personalidad, con mi propia desviación del carácter. Y hoy siento que tal vez a los ojos de Dios y a los ojos de muchos carezco de valor. Pero yo quiero decirte algo, cuando el Señor está llamando tu atención sobre algo, cuando el Señor está exhortando tu vida sobre algo, realmente te está dando la oportunidad de reposicionarte, de volver a tu posición inicial. Recuerda cuando Adán en el jardín del Edén falló. El Señor no le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? El Señor no le dijo, ¿pero por qué hiciste eso? El Señor lo que le dijo es, ¿dónde estás? Te puse como administrador del huerto y te estás escondiendo. Pues la pregunta para muchos de nosotros, para que el Señor restablezca nuestro llamado como hijos de Dios, es, ¿dónde estás? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué te hizo esconder todo lo que yo puse en ti? El amor depositado, la entrega. Y tal vez hoy es esa oportunidad para decirle, Señor, te pido perdón por las muchas veces que te he fallado. Te pido perdón porque he sido de tropiezo a muchos. Te pido perdón porque he menospreciado tu entrega, tu amor y tu bondad. Y te pido, Señor, que hoy me enamores más de ti. Te pido, Señor, que apasiones mi corazón por ti. Estoy tan necesitado. Hay tanto dolor, angustia, hay tanta ansiedad. Pero yo quiero dejarlo todo atrás y volver a empezar contigo, Señor. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, oh, más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos
Así es, Dios. Yo quiero pedirte un último minuto. Es que con todo esto que acaba de decir Manuela, hay tantas cosas que quisiera decirles, iglesia, porque precisamente soy testimonio de una persona con un carácter heredado, con mucha violencia, fuerza. Y cuando hablamos de la necesidad de la presencia de Dios en nosotros, es reconocer que su Espíritu Santo es como un aceite para mi vida. Y había una costumbre de los pastores antiguos, y era de echar sobre las cabezas de las cabras aceite para que llegara hasta los cuernos, y así cuando quisieran pelear entre ellas, el aceite no les permitía porque se resbalaban. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo. Aunque queramos darnos tropezones con los demás, aunque queramos estar dando cabezazos por ahí, no nos permite su amor y su bondad. Así que oramos en esta noche porque el aceite precioso del Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas y nuestros corazones para enfrentar cada día con su amor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Dios los bendiga. Un aplauso fuerte al Señor porque pudiste llegar hasta aquí. Y quiero terminar con dos anuncios breves. Anoche falleció la mamá de Lucy, una miembro de nuestra congregación muy amada. La buena noticia es que tenemos la certeza de que está en el cielo. Es una mujer que le servía a Dios hace muchos años. Y es una mujer que deja una huella como madre, suegra, abuela, esposa. Pero que si tenemos la fe intacta, debemos gozarnos, porque allí donde está no hay dolor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Y queremos también orar un momento, porque algunos de nosotros tenemos familiares tal vez con momentos difíciles, como estamos en este momento con Cindy orando por tu mamá, de que Dios la tiene en sus manos, ¿verdad? Para bien. Señor, queremos orarte por cada persona que está pasando por quebrantos de salud. Queremos orarte, Señor, porque seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que tus planes son perfectos y no cuestionamos, Señor, cuando tomas la decisión de llevar a tu presencia a una persona. Pero te pedimos, Señor, que si tú puedes, Señor, traer algo nuevo sobre la vida de aquellos que están hoy padeciendo de enfermedad, por favor lo hagas. Queremos pedirte, Señor, por salud y por vida. Tu palabra dice que tú, Señor, moriste en la cruz por nuestras enfermedades. Así que hoy declaramos, Señor, que tú haces milagros creativos en la vida de cada una de esas personas que están luchando en la UCI, que están dependiendo de un oxígeno artificial. Hoy oramos porque venga un oxígeno del cielo para que los levante de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Por último, recordarles que tenemos unas venticas atrás de semillas de fe. Dios los bendiga, los amamos.